Centinela del Maine, Cuba, 15 de febrero. El puerto de La Habana estaba sumido en un silencio sepulcral, roto solo por el suave chapoteo del agua contra el casco del USS Maine. A las 21:40, una explosión masiva iluminó el cielo, partiendo el buque en dos y arrastrando a 266 marineros a una tumba de hierro y coral. Cuenta la leyenda que un joven vigía español, estacionado en una torre cercana, vio algo imposible segundos antes del estruendo. A través de su catalejo, no observó una mina ni fuego, sino un barco de velas negras y jirones de niebla que se deslizaba sin ruido junto al Maine. La tripulación de ese navío no eran hombres, sino sombras alargadas que señalaban al acorazado con dedos esqueléticos. Tras la detonación, el barco negro desapareció, pero los restos del Maine nunca descansaron en paz. Durante décadas, buzos y pescadores han reportado ver una estructura colosal emergiendo del fondo lodoso del puerto en las noches de neblina. Dicen que se pueden oír los gritos de auxilio y el sonido de las calderas, rugiendo bajo el agua, mientras luces fantasmales recorren lo que queda de la proa. Incluso hoy, se advierte a los marineros que no anclen cerca del sitio del naufragio un 15 de febrero. Si lo haces, el eco de la explosión hará vibrar tu propio casco y podrías ver, reflejado en el agua, el rostro de un marinero del Maine pidiéndote que le ayudes a salir de la oscuridad. El puerto de La Habana, bañado por el sol caribeño, es un lugar lleno de vida, color y música. Pero cuando cae la noche, las aguas tranquilas guardan un secreto, una historia de tragedia y un eco espectral que se niega a desaparecer. Esta es la leyenda del Centinela del Maine. Un fantasma nacido de una explosión cambió el curso de la historia. Todo comenzó en la noche del 15 de febrero de 1898. El acorazado estadounidense Maine estaba anclado pacíficamente en la bahía. La mayoría de sus 354 tripulantes dormían, ajenos al desastre que se cernía sobre ellos. A las 9:40 de la noche, una explosión devastadora partió el barco en dos. El estruendo fue ensordecedor. Una bola de fuego iluminó el cielo nocturno y una columna de humo negro se elevó hacia las estrellas. 266 marineros perdieron la vida en un instante, atrapados en un infierno de acero retorcido y llamas. El barco se hundió rápidamente en las aguas poco profundas del puerto, convirtiéndose en una tumba de metal oxidado. La causa de la explosión nunca se determinó con certeza. Fue un ataque español, una mina submarina, o un accidente, una combustión espontánea en los depósitos de carbón. La incertidumbre solo alimentó las tensiones políticas al grito de recuerden al Maine. Estados Unidos declaró la guerra a España, pero mientras los vivos se preparaban para la batalla, algo más comenzó a agitarse en el lugar de la tragedia. Poco después del hundimiento, los marineros de otros barcos anclados en La Habana comenzaron a reportar extraños sucesos. Vigías nocturnos, con los ojos acostumbrados a la oscuridad del mar, afirmaban ver una figura solitaria de pie sobre los restos sumergidos del Maine. La silueta era inconfundible. Un marinero estadounidense en uniforme de servicio, inmóvil, como si montara una guardia eterna. Miraba fijamente hacia el horizonte, una aparición silenciosa en medio de la noche. Cuando los oficiales intentaban acercarse en botes para investigar, la figura se desvanecía sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. Lo llamaron el Centinela del Maine. Los testimonios se multiplicaron. Marineros cubanos, pescadores locales, incluso oficiales de la marina de diferentes nacionalidades. Todos contaban la misma historia. Un veterano de la Armada Española, años después, confesó en una carta que él y sus compañeros habían visto al Centinela en varias ocasiones. Lo describía como una presencia triste y solemne, una sombra que se negaba a abandonar su puesto. La visión era tan clara y recurrente que muchos barcos comenzaron a evitar anclar cerca de los restos del acorazado, temiendo perturbar el descanso de los muertos o, peor
peor aún, atraer la atención del guardián fantasmal. El miedo se apoderó del puerto, un miedo susurrado en las tabernas y en las cubiertas de los barcos. En 1911, el gobierno de Estados Unidos decidió reflotar los restos del Maine para recuperar los cuerpos de los marineros que aún estaban atrapados y darles un entierro digno. Fue una operación monumental y macabra. Los buzos descendieron a un laberinto oscuro de metal corroído y lodo. Al remover los escombros, encontraron los restos de 67 hombres más. El barco fue sellado y remolcado mar adentro, donde fue hundido con honores militares. Parecía que, finalmente, las almas del Maine podrían descansar en paz, pero el fantasma no desapareció. De hecho, la leyenda tomó una forma aún más aterradora, con los restos físicos del Maine ya fuera del puerto. Los avistamientos del centinela solitario cesaron. En su lugar, algo mucho más grande y siniestro comenzó a aparecer. Los marineros empezaron a hablar de un barco negro. Imaginen la escena. Una noche sin luna, el agua del puerto como un espejo de obsidiana. De repente, una forma oscura emerge de la bruma. No es una silueta borrosa, sino la silueta nítida de un acorazado de finales del siglo XIX. No tiene luces, no hace ruido. Se desliza sobre el agua en un silencio absoluto. Una mole de acero fantasma que desafía toda lógica. Los testigos, paralizados por el terror, dicen que es el Maine, regresando del abismo. El barco navega lentamente por la bahía, siguiendo la misma ruta que tomó en su último día, antes de detenerse exactamente en el lugar donde ocurrió la explosión. Permanece allí por unos minutos, una presencia imponente y silenciosa, antes de desvanecerse en la oscuridad tan misteriosamente como apareció. Estos avistamientos no son cosa del pasado. A lo largo del siglo XX y hasta el día de hoy, capitanes de cargueros, tripulantes de yates y pescadores locales han reportado haber visto el barco negro. Un capitán mercante cubano, en la década de los 70, juró que tuvo que virar bruscamente para evitar una colisión con un barco de guerra antigua y oscuro que apareció de la nada frente a su proa, solo para verlo desaparecer segundos después. Su tripulación entera corroboró la historia, pálidos y temblando, pero la actividad paranormal no se limita al agua. En el malecón de La Habana, cerca de donde estaba anclado el Maine, se han reportado otros fenómenos inexplicables. Personas que pasean por la noche han escuchado gritos ahogados que parecen venir de debajo del agua. El eco fantasmal de 266 hombres muriendo. Otros han sentido un frío inexplicable en pleno calor tropical. Una ráfaga de aire helado que les eriza la piel. Y algunos incluso afirman haber visto apariciones en el propio malecón. Una de las historias más escalofriantes es la de una pareja de turistas que, a finales de los 90, tomaba fotos nocturnas del puerto. Al revelar el carrete, descubrieron algo que no estaba allí cuando tomaron la foto. Detrás de ellos, en el borde del malecón, se veía la figura translúcida de un joven con un anticuado uniforme de marinero estadounidense. Su rostro mostraba una expresión de infinita tristeza y confusión, como si estuviera perdido, buscando a sus compañeros, buscando su barco. Otra leyenda local habla de un oficial naval fantasma. Se dice que, en las noches de aniversario de la explosión, una figura alta y delgada, vestida con el uniforme blanco de un oficial de la marina de la época, camina lentamente por el tramo del malecón que mira hacia el lugar del desastre. Se detiene, se quita la gorra en señal de respeto y permanece en silencio durante varios minutos antes de dar media vuelta y desvanecerse entre las sombras de los edificios coloniales. No interactúa con nadie, simplemente repite su ritual de luto año tras año. ¿Qué son estas apariciones? ¿Son impresiones psíquicas dejadas por la intensidad de la tragedia? ¿O son las almas de los marineros, atadas para siempre al lugar de su muerte violenta e inesperada? El centinela, el barco negro,
las figuras en el malecón. Todos parecen ser diferentes manifestaciones del mismo evento traumático. El fantasma del centinela del Maine es más que una simple historia de miedo. Es un recordatorio de que la historia tiene una forma de dejar cicatrices, no solo en los libros y en los monumentos, sino también en los lugares donde ocurrió. Las aguas del puerto de La Habana guardan la memoria de esa noche de fuego y acero, y mientras el sol caribeño ilumine la bahía durante el día, la noche pertenecerá siempre a los ecos del Maine y a su guardián eterno, el centinela que se niega a abandonar su puesto. La próxima vez que mires hacia un puerto oscuro y silencioso, escucha con atención. Quizás puedas oír el lamento lejano de un marinero perdido, o ver la sombra de un barco que navega a través del tiempo, buscando un descanso que quizás nunca encuentre. Gracias por acompañarme en este viaje al misterio. Si te gustan estas historias, no olvides seguirnos para descubrir más leyendas ocultas. Hasta la próxima.